Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una aplicación que vamos a hacer aquí en vivo. Va a ser una aplicación para generar números correlativos o consecutivos. También vamos a hacer que cuando se genere una venta y esta venta tenga X número de cuotas, esas cuotas vayan y se nos guarden en otra tabla y que cuando hagamos un pago de la cuota podamos generar un recibo o un ticket de venta para poder imprimirlo. Esto lo vamos a hacer con Google Apps Script. Es una herramienta que ya hemos venido viendo en otros videos del canal que nos permite extender las funcionalidades de Workspace y no necesitan ser programadores para hacerlo, ya que gracias a la IA podemos generar los códigos para esto. Recuerden que Google Apps Script es low code, pero con la ayuda de la IA vamos a hacer los códigos muy fácilmente. Entonces acompáñame a ver cómo hacer esto. Bueno, comencemos. Vamos a hacer una aplicación muy sencilla, van a ser las bases, vamos a aprender más que todo el concepto. No es que sea una aplicación ya que funcione para hacer ventas a crédito ni nada, sino que la van a tener como una plantilla base para la que ustedes quieran o que puedan aprender los conceptos de lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a abrir un Google Sheet normal. Yo lo tengo aquí abierto y lo vamos a llamar, por ejemplo, correlativos y cuotas. Correlativos y cuotas, listo. Vamos a crear ahora una tabla de ventas. Vamos a crear una tabla de cuotas. Y vamos a crear una tabla de correlativos. La tabla de ventas va a ser entonces, la vamos a nombrar con un ID, un cliente, a quien le dice la venta, el valor, el número de cuotas y la fecha. Vamos a borrar las columnas que no usamos. Eso también ayuda a tener un mejor rendimiento de la app. Y aquí en cuotas vamos a colocar el ID de la venta para poder relacionar la cuota a la venta o las cuotas a la venta y el valor de la cuota, la fecha de vencimiento o la fecha de pago más bien, fecha de pago, ID de la venta, valor, fecha de pago, y esto también lo borramos, y un estado para saber si la cuota ya se pagó o no. Listo, estas ventas deben de quedar con un correlativo, pero el correlativo lo vamos a tener en esta tabla de correlativos. Entonces aquí vamos a poner el ID de la venta y vamos a poner el correlativo. Los correlativos, algunos clientes quieren que tenga un prefijo de letras, por ejemplo, FB, raya y 001. Entonces lo vamos a hacer así también. Que se vaya escribiendo, por ejemplo, aquí factura de venta 001. La 2. Entonces la idea es hacer algo así parecido. He visto mucha gente de la comunidad que a veces quiere saber cómo hacer esto, entonces con este script lo vamos a poder hacer. Listo, ya tenemos correlativos, cuotas, ventas y ahora vamos a crear la aplicación. Vamos a dar a AppSheet, crear una app. Esperamos unos segundos. Y listo, entonces aquí ya vemos que nos agregó la tabla de ventas, pero necesitamos agregar también la de cuotas y correlativos. Vamos a agregarla. Vamos a agregar la de correlativos. Listo. Ahora necesitamos relacionar la de correlativos con la de ventas. Y este correlativo pues puede ser un alfanumérico, como el que vimos ahora. Entonces vamos a ver que cuando creamos la venta, nos va a pedir la fecha. Estos datos ya los configuramos aquí en los tipos de datos. Fecha, el cliente lo vamos a dejar así, el valor es un price, número de cuotas es un número y el relate de los correlativos. Pero este
no lo necesitamos mostrar. Y las cuotas también están relacionadas con las ventas. Entonces el ID de la venta llamaría a la tabla de ventas. Estos dos pueden ir ocultos. El valor es price, la fecha de pago y el estado es un texto. Bien, ahora ¿qué necesitamos hacer? Lo primero que vamos a hacer es un script que nos genere el correlativo. Para eso necesitamos entrar aquí a automatizaciones. Vamos a crear nuestra primera automatización. Le vamos a poner un nombre. Entonces este va a ser correlativos. Correlativos. Vamos a configurar un evento para que cada vez que ingrese un registro nuevo a ventas, entonces nos haga este proceso. Este proceso entonces tiene un paso que sería llamar a un script. Aquí cuando ustedes vayan a agregar script, tienen que tener en cuenta que los scripts tienen que ser un archivo creado en Google Apps Script, porque uno a veces puede crear scripts desde aquí, pero estos no se van a leer desde AppSheet. Estos tienen que ser directamente creados desde Google Apps Script. Script.google.com y aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto tiene un código GS que es el archivo en donde vamos a llamar esa secuencia de comandos que vamos a empezar a ejecutar. Necesitamos crear una función que reciba un parámetro y ese parámetro va a ser el ID de la venta que ingresa. O sea, el ID que ingrese acá va a ser el mismo del ID de la venta que va a ingresar acá y ese se le va a enviar al script para que él venga a esta hoja correlativos, mire cuál es el correlativo en el que vamos y nos cree el siguiente. Entonces, ¿qué reglas se deben tener en cuenta para crear aquí el correlativo? Primero, que este no se vaya a repetir, porque este tiene que ser uno por venta, y que este sean correlativos, ¿sí? Aquí esta tabla nunca la vamos a tocar. Esto va a ser solamente solo lectura en AppSheet para ver cuál es el correlativo y llamarlo allá mediante una columna virtual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar a Google AI Studio. Google AI Studio. Yo uso diferentes inteligencias artificiales, pero esta me parece muy potente, muy buena. En el próximo video vamos a ver cómo poder hacer llamadas en tiempo real con la IA y decirles, mostrarle y compartirle pantalla y mostrarle que estamos haciendo algo, digamos, en AppSheet, por ejemplo, que nos ayude a hacer una acción, que nos ayude a crear algo. Si hay algo que no entendamos, le compartimos la pantalla a la IA y ella nos va a ayudar. Entonces, es muy interesante. También podemos hablar con ella en tiempo real y podemos incluso mostrarle nuestra cámara y compartirle y mostrarle objetos y decirle que nos los describa o que nos ayude a manejar una máquina o a manejar algo que no conozcamos. Entonces es muy interesante. En el próximo video, va a ser un corto video, pero les voy a mostrar cómo utilizar esta parte de acá. Entonces, Google AI Studio es una IA que nos permite crear prompts, mejorarlos, cómo podemos aquí incluso jugar con los modelos, obtener el código para implementarlo en nuestras aplicaciones y modificar todas estas opciones de acá. Generar incluso, desde aquí podemos generar una API y nos dan unos tokens gratis al día, que es 1.000.000 de tokens, que es bastante y puede uno hacer muchas cosas con esta IA. Entonces se la recomiendo también para crear scripts, ya que Google Apps Script es de Google y hay estudios de Google, entonces estaríamos hablando como en el mismo entorno. Vamos a crear entonces ahora un script, le vamos a decir que nos haga un Google Apps Script que reciba el parámetro ID, que va a ser el ID de la venta, y venga a esta tabla correlativos y nos agregue un nuevo registro y un correlativo con ese formato que queremos que se vea, por ejemplo el FB, raya, 3 ceros y un 1. Entonces vamos a entrar aquí a iStudio y le vamos a decir, quiero hacer un script, una función en Google Apps Script, la cual reciba un parámetro, y ponemos entre comillas el parámetro ID, y este parámetro y este valor
se debe ingresar en la tabla, le ponemos el mismo nombre, correlativos. Le voy a compartir una imagen, del Excel para que él vea en dónde debe insertarla. Yo vengo acá y le tomo una captura, y vengo y se la pongo acá. Correlativos, en la columna B, a ver, el ID, ese valor se debe ingresar en la tabla correlativos en la columna A. Y en la B se debe generar un correlativo como este de ejemplo. FB, raya, 3 ceros y un 1. Le vamos a decir también que como este script no hace parte de la hoja de cálculo porque no lo hicimos desde acá, sino que creamos un nuevo proyecto y ahora necesitamos llamar esa hoja de cálculo, tenemos que obtener el ID de la hoja, que sería este, y se lo compartimos a la IA. El ID, el cheat ID es, entonces le pongo el ID de la hoja para que él sepa a qué hoja, con qué ID tiene que ir a hacer generar ese correlativo. Listo, entonces miramos a ver, aquí ya correlativos, ID de la venta. Listo, enviémoselo a ver qué pasa. Estoy usando Gemini 2.0 Flash. Aquí vemos que nos creó la función agregar ID correlativo. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiarlo. Venimos aquí al proyecto que creamos, borramos el contenido. Le vamos a poner un nombre a esto, por ejemplo, que se llame correlativos ventas. Lo guardamos. Ya tenemos la función aquí creada. Podríamos decirle que nos dé una función para probarlo por aparte. Desde aquí le damos correr y ya ahí probamos. Pero vamos a probarlo desde Archie porque casi en la primera esta funciona. Entonces vamos a agregar aquí el proyecto desde aquí. Correlativo ventas. Aquí nos va a pedir autorización, entonces hay que darle autorización. Autorizamos, seleccionamos la cuenta. Si les sale un error, vuelven y hacen el proceso. Vuelven y le dan a autorizar. Seleccionamos la cuenta. Acá le vamos a dar avanzado, ir a correlativos, continuar, permitir y listo. Ahí ya lo autorizamos. Ahora esta función pues va a esperar el ID, que sería el parámetro que él necesita. ¿Cuál sería el ID? Pues sería el ID de la venta que está ingresando en ese momento. Entonces cada vez que ingrese un registro a la tabla de ventas, aquí lo activamos con este, cada vez que se agregue, va a venir y me va a llamar este script. El script se llama correlativo de ventas, que es este código que nos generó la IA. Él aquí ya puso el código, yo ni lo he revisado. Él aquí ya puso el ID de la hoja, puso la hoja a la que vamos a agregar el dato y todo el funcionamiento para que se genere este correlativo con el FB, que ya le dijimos que era un dato que queríamos, un prefijo que queremos que salga en la hoja, en el correlativo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos probarlo, vamos a guardar. Vamos a crear un nuevo registro, aquí es de ventas. Vamos a crear un nuevo registro. Vamos a poner una fecha de la venta. Vamos a ponerle un cliente, Freddy. El valor 10, número de cuotas 3. Esto aún no está funcionando. Vamos a guardar. Él aquí debería llamar el script. El script debería venir aquí e insertarme el dato del ID de la venta que se acabó de agregar, que es esta, DB2, y el correlativo número 1. Y listo. Ahí ya generamos los correlativos. Vamos a hacer la prueba con otro. Vamos a ponerle aquí la venta del 13, Ana, se le vendieron 10,
2 cuotas. Aquí ya nos debe crear el FB02. Ahí va. Entonces hasta ahí ya tenemos cómo generar correlativos. Una manera fácil, vimos un código muy por encima, no nos complicamos de no saber programación, para eso está la IA. Y ahora vamos a hacer que se vea el código, el correlativo aquí en la tabla de ventas. Por ejemplo, podemos ponerlo aquí ya que tenemos esta vista. Y para eso lo que hacemos es colocar una columna nueva que se llame correlativo. Y le vamos a decir que nos entregue un any de la tabla relate correlativos, columna correlativo. Este any nos devuelve, este relate correlativos junto con esta columna correlativo nos entrega una lista de todos los correlativos que hay asociados a esa venta, ¿sí? Por eso es el relate correlativo, la relación de los correlativos de la tabla de ventas. Al colocarle que Ani, que con Ani nos va a devolver cualquier valor de esa lista, pero como siempre voy a tener un correlativo por factura, entonces me va a devolver siempre el mismo. Entonces con Any siempre podría apuntar a ese correlativo. Podría también usar un index en la posición 1. Bueno, ya ustedes miran qué función usar. Aquí yo voy a guardar, vamos a darle aquí guardar. Y vamos a llamar ese correlativo aquí arriba en la summary column. Va a ser correlativo. Ahí ya está, la F1, la F2. FB01 y FB02. Vamos a agregar una nueva. Y esperamos o actualizamos para que se nos genere la FB003. Listo, hasta aquí vamos bien. Ahora lo que necesitamos hacer es que cuando yo ingrese una venta con el número de cuotas, se me genere aquí ese número de cuotas. Podemos usar acciones, pero las acciones nos van a generar, si son, no sé, 10 cuotas, nos van a generar 10 numeritos rojos aquí por cargar. Y pues eso hace que se vuelva un poco demorado, pero funciona muy bien también. Podemos, si lo hacemos con esta opción de que cuando se guarde este registro se ejecute otro script que vaya y me cree ese número de cuotas, pues ahí solamente vamos a hacer una sola actualización. Entonces esta función con AppScript me parece muy interesante porque también optimizamos el uso y la carga de acciones a la app. Vamos a crear otro que entonces sea crear cuotas. Podríamos hacerlo aquí abajo de este, o sea que primero nos busque el correlativo y luego nos cree las cuotas, o podemos poner otro bot igualito. Lo voy a dejar separado para que ustedes puedan analizarlo por separado y verlo, pero podríamos dejar incluso un solo script que haga todo, pero lo vamos a dejar separado para el que quiera copiar el script de correlativos. Ya lo tiene, simplemente lo mete a la IE y lo modifica. Es importante que le cambien el ID de la hoja. Si van a usar este mismo, le cambian el ID de la hoja y aquí le cambian el prefijo que va a tener el registro. Vamos a crear entonces uno nuevo que se llame crear cuotas. Esto también sirve para aplicaciones de préstamos, aplicaciones que necesitan crear varios ítems cuando se guarda un registro. Lo podemos hacer con webhooks, también tenemos videos de cómo hacerlo. Entonces vamos a darle aquí que cuando se ingrese una nueva venta, cuando se agregue una nueva venta, nos llame otro script. Este script pues lo vamos a crear. Aquí entonces le vamos a dar AppScript. Yo abro, voy a crear un nuevo proyecto. Puedo crear una nueva conversación con la IA y decirle, vamos a volverlo a hacer de cero para que ustedes vean cómo lo hacemos de fácil. Listo, entonces vamos a empezar aquí con el prompt de nuevo. Le vamos a enviar una foto de la hoja donde queremos que él vaya y escriba esos datos. Aquí hay que tener algo en cuenta y es que el valor que ingresa, el valor que se debe copiar acá, va a ser, por ejemplo, el valor dividido en el número de cuotas. Para cada cuota, para que todas queden iguales. Pero la fecha de pago, si debe ingresar, digamos, si se van a hacer cuotas mensuales. Entonces, cada 30 días nos ponga la fecha de los próximos 30 días. Y el ID de la venta, pues debe ser el ID de la venta que se ingresó. Y este ID debe ser un alfanumérico que nos debe crear el mismo Google Script. Entonces, vamos a mandarle una foto de esta hoja
a la IA, aquí a la conversación. Le vamos a poner ahora, quiero hacer... La idea de mandarle la foto es para que él vea cuáles son las columnas, dónde las debe organizar y se haga una idea de qué es lo que debe de hacer. Quiero hacer un Google Apps Script. Quiero hacer una función que guarde, que reciba el parámetro valor, coma, el parámetro fecha, para que a partir de esa fecha se cuenten los días. Parámetro valor, el parámetro fecha, el parámetro ID de la venta. Y debe recibir también, y debe generar un ID. Entonces, quiero hacer una función en Google Apps que reciba el parámetro valor, parámetro fecha, el parámetro ID venta. Y con estos datos me cree, y el parámetro número de cuotas. Y cuotas. Y con estos datos se debe un número de registros. Se debe crear. Y con estos datos se deben crear los registros en la tabla cuotas con de Google Sheet con ID. Le vamos a pasar el ID de la hoja para que él sepa qué hoja debe apuntar. Listo. Quiero hacer una función de Google Apps que reciba el parámetro. Te envío una foto de mi tabla. El ID en la columna debe ser alfanumérico aleatorio. Y en la columna B debe ir el mismo parámetro ID venta recibido. El valor de cada cuota debe ser el parámetro valor dividido en el número de cuotas. Y la fecha se debe calcular con base a la fecha, con base al parámetro fecha. Se debe calcular con base al parámetro fecha. Y este cálculo es Este cálculo se hace contando 30 días a partir de la fecha. El valor en estado siempre debe ser pendiente. ¿Qué tenemos por acá? Estado, fecha, valor y ya. Vamos a ver qué nos da. Como les digo, a veces si estamos estructurando bien el prompt nos puede dar un script muy bueno que funcione a la primera así como vimos ahora. Entonces vamos a darle Enter. Ya no nos falta nada más. Espero. A ver. Aquí vemos que nos va a generar una función, generar cuotas. Nos pide los parámetros valor, fecha, ID de la venta y cuotas, tal cual como se lo pedí. Nos pone aquí
el cheat ID y el nombre de la hoja, y aquí nos hace toda la función para eso. Aquí está generando el ID aleatorio. Bueno, nos dice cómo implementarlo, cómo copiarlo, pegarlo, guardar la función. Bueno, esto ya lo sabemos, que ya creamos el proyecto, lo vamos a nombrar como crear cuotas. Vamos a borrar esto, pegamos, guardamos, y ahora vamos a llamar esa función desde AppSheet. Llegamos aquí, llamamos el script, crear cuotas, guardamos, autorizamos nuevamente, así como hicimos ahora. Autorizamos, seleccionamos la cuenta, le damos a dar aquí en avanzado y le decimos que vayamos a crear cuotas. Continuar, permitir. Listo, entonces vean que él aquí nos pide la función. ¿Cuál va a ser? La de generar cuotas, que es la que nos pide los parámetros. Entonces el parámetro valor va a llevar el valor con el que yo lo guarde, la fecha, va a llevar la fecha que se está registrando, el ID de la venta sería el ID de esa venta, y las cuotas, pues van a ser las cuotas que yo le ingrese en ese formulario. Vamos a darle guardar y ahora vamos a probarlo. Entonces vamos a crear una nueva venta, la generamos hoy 15 de marzo a nombre de Freddy por valor de 100. La vamos a dividir en 5 cuotas. Vamos a darle guardar y vamos a ver qué pasa acá. Ahí nos creó las 5 cuotas de 20 cada una, 2, 3, 4, 5. Y las fechas, 30 días. Entonces el 15, pues como hay meses que tienen 30 y hay otros que tienen 31, pues por eso varía, pero no lo hizo bien. En el mes 3, en el mes 4, en el mes 5, perfecto, nos puso el estado pendiente, el ID de la venta es el mismo que recibimos, y aquí estamos viendo un ID aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro a esta venta, ya le voy a ver las cuotas aquí. Aquí podemos ver, facilito, el correlativo, las cuotas, el código, o sea, no tuve que hacer ninguna corrección, todo lo hace la IA, entonces estamos con todas las herramientas para poder llevar estas aplicaciones a otro nivel. Les estaré mostrando más adelante todas las cosas que he podido lograr con AppScript, está una locura. Y ahora lo que les dije, vamos a hacer que cuando cambiemos este estado de pendiente a pagado, se nos genere un ticket, vamos a crear otro script para eso, y que cuando se nos genere ese ticket, cambie el estado y ese ticket salga a la ventana para imprimir de una vez, por ejemplo. Eso yo ya lo había mostrado en otro video de impresión, pero lo vamos a hacer aquí rápidamente con la IA para que vean lo fácil que es. Vamos a crear primero un nuevo proyecto aquí en Google Apps Script. Ya son 3 scripts, se los voy a dejar, todos se los dejo en la descripción de los videos, le dejo esta aplicación de ejemplo para que la tomen de base, la copien y vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto necesita hacer una función get, o sea que cuando yo la abra en el navegador se me muestre una página web, un HTML. Vamos a este HTML, esta solicitud get la vamos a hacer desde hacer esa solicitud get es abrir una URL en el navegador, ¿sí? Y la vamos a hacer mediante una acción de AppSheet. Entonces vamos a crear una acción nueva en la hoja cuotas, entonces que se va a llamar pagar. Va a estar en la hoja cuotas, vamos a cambiar el estado a pagado y vamos a crear otra acción, la vamos a duplicar y esta va a ser pagar 2, déjenmela. Esta pagar va a ser una agrupada que me va a llamar a ese pagar 2 y me va a llamar al script que vamos a crear. Entonces la segunda acción va a ser abrir una página web. Esta sería imprimir. Esta acción de imprimir está en cuotas. Lo que va a hacer es abrirnos un website y aquí vamos a ponerle la URL que les voy a enseñar a generarla. Entramos al Google Apps Script. Vamos a crear un nuevo prompt. Aquí no necesitamos mandarle cheat ID ni nada, solamente le vamos a decir, créame un recibo de pago en HTML
que funcione mediante una solicitud, mediante, mediante una solicitud GET. El proyecto lo quiero hacer en AppScript, en Google AppScript. Y quiero que reciba en la URL los parámetros. ¿Qué parámetros vamos a mandar de esa cuota? Entonces, por ejemplo, el cliente, puede que reciba el cliente el valor. Entonces vamos a decirle que reciba el parámetro cliente, valor, fecha de pago y fecha de pago. Quiero, esto es importante, quiero que después de mostrar el HTML se abra la ventana de impresión para que salga de una vez para poder darle a imprimir. Listo. Vamos a ponerle, quiero un diseño muy bonito. Vamos a ver qué hace, ya lo está haciendo, hizo la función get, nos manda un archivo HTML y listo. Entonces ya vimos que nos creó el código, son dos archivos. Vamos a llamar entonces al archivo, vamos a llamar dos, este va a ser el código GS, que aquí es donde vamos a pegar el código Google Script. Y vamos a crear otro archivo HTML que se va a llamar recibo, porque aquí vemos que él lo está llamando recibo. Y este recibo va a ser este de abajo. Y lo vamos a copiar, a borrar todo y a pegar aquí. Listo. Este recibo, ¿qué vemos que nos mostró él aquí? Entonces vamos a poner un HTML viewer para ver qué fue lo que la IA se inventó ahí y poderlo ir modificando antes de implementarlo. Se ve bien. Así está chévere el recibo. Entonces vamos a decirle aquí, vamos a renombrar el proyecto, se va a llamar imprimir ticket. Y listo. Vamos a implementar, vamos a darle aquí nueva implementación. Le damos en esta tuerquita de actualizar, que va a ser una aplicación web, que lo ejecutemos como cualquier persona. Pero antes de eso, se me olvida siempre, es que hay que compartir aquí para que esto lo abra cualquier usuario con el link, sea visualizador. Es importante hacer este paso porque a veces algunas personas, incluso uno, cuando uno abre, tiene una cuenta aquí y dentro de este mismo navegador, o si dentro de este mismo navegador tiene otras cuentas más, a veces él genera problemas, entonces hay que abrirlo en incógnito para que se pueda abrir. Entonces ese problema lo evitamos colocándole aquí permisos a cualquier usuario, que cualquier usuario sea visualizador del script. Y ahora vamos a darle aquí nueva implementación. Vamos a seleccionar que es una aplicación web que cualquier persona la puede ejecutar. Vamos a dar a activar. Y listo, vemos que nos genera una URL. Si abrimos esa URL, nos va a mostrar el ticket, pero sin nada, porque no le hemos mandado los parámetros. Y de una vez nos muestra la ventana de impresión. Entonces aquí dice cliente desconocido, valor desconocido, porque no le hemos mandado los valores. Esos valores, ¿cómo se los mandamos? Entonces entramos aquí a imprimir. Acuérdense que tenemos una acción de imprimir que nos va a abrir una URL. Esta URL es esta misma que ya abrimos. La vamos a pegar aquí. Con esto ustedes pueden incluso crear una página web. Google Apps es gratis, o sea, tiene unas solicitudes, son como 20.000 solicitudes en un día. Y digamos, para imprimir, pues uno no va a imprimir 20.000 recibos, o si necesita más, pues ya tiene que pasar un plan de Workspace y aumentar la capacidad. Pero en la capa gratuita me parece muy potente, me parece que no requerimos tener un servidor ni nada, sino que de una vez podemos mostrar nuestros archivos HTML, leer el calendario, como ya lo vimos en una clase que hicimos. Podemos también enviar correos, que ya también lo vimos en otro video. Podemos hacer muchas cosas.
Entonces, desde aquí, de la acción, vamos a concatenarle los parámetros que él recibe. Según aquí el código, él me está recibiendo los parámetros, cliente, valor y fecha de pago, tal cual como se lo dije. Entonces vamos a entrar aquí a la acción y le vamos a decir concaténele. Bueno, aquí le podemos poner signo de interrogación y le ponemos cliente. Tal cual el parámetro que él recibe. Cliente va a ser igual a ¿qué? Como yo estoy haciendo una venta, este ID de la venta le va a llamar al cliente de esa venta. Entonces aquí cliente. Entonces el ID de la venta punto cliente me trae el nombre del cliente al que yo le registré la venta. Le vamos a concatenar también el parámetro, ponemos este ampersand. Un ampersand va a ser el que nos está haciendo la función de concatenar. Y el otro es que cuando yo le estoy mandando en una URL los parámetros, yo debo mandarlas separadas por ampersand. Entonces le mandé el primer parámetro se manda con el signo de admiración, quiere decir que aquí voy a empezar a mandar los parámetros, pongo el parámetro cliente y pongo igual. Este ampersand lo que me hace es concatenar todo este texto con el nombre del cliente. Este otro me concatena el texto que voy a poner acá. ¿Y cuál va a ser el texto? Pues el ampersand para mandar el otro parámetro, que sería, está por aquí, valor. Entonces le voy a mandar el parámetro valor, le pongo igual, y ahí le voy a concatenar el valor de la cuota. Y ahora le voy a poner el parámetro fecha de pago. A ver, fecha de pago. Parámetro para mandar el ampersand para mandar el siguiente parámetro, fecha de pago, y ampersand para unir la fecha de pago, que sería esta. Listo. Esta es la fecha de pago del recibo, ¿no? Pero podríamos también mandarle la fecha de pago en el que se hizo el pago. Bueno, ustedes de aquí ya con la IA ya saben cómo modificarlo. Tienen la plantilla para que tengan un punto de inicio. Y aquí ya vemos que ya quedó. Guardamos. Si yo pruebo esta acción de imprimir, bueno, vamos a guardar para no generar cualquier error. Voy a cerrar esto. Si yo le doy a la acción de imprimir, voy a ver que de una vez me va a salir el recibo con esos datos de la factura, de la cuota, perdón. Aquí lo está haciendo, ya lo generó y aquí vemos que nos puso el cliente Freddy, el valor y la fecha del pago. Gracias por su pago, ese es un recibo que se genera automáticamente, bueno, eso lo puso la IA. Ustedes lo pueden modificar, le pueden decir a la IA, cámbiale el color, quiero verlo de esta forma. Aquí lo bueno es que se adapta al ancho del papel, entonces si tienen una impresora de 80 milímetros, pues va a salir más pequeño. Aquí como no tengo cómo probarlo, no tengo impresoras, no tengo cómo probarlo, pero aquí ya prácticamente ya quedó el recibo listo. Entonces tenemos estas tres acciones, lo que vamos a hacer es agrupar en una sola acción para que nos cambie el estado y nos imprima. Vamos a ocultar esta y vamos a ocultar esta. Vamos a decirle que cuando el estado sea apagado, pues ya no se vaya a mostrar la acción. Entonces vamos a ponerle más bien que se muestre la acción en las cuotas pendientes. En el estado de la cuota, cuando el estado de la cuota es pendiente. Listo. Guardamos. Y listo, entonces vamos a ver que cuando le dé pagar, va a pasar a pendiente. También me va a cambiar el estado de acá. Yo le voy a dar pagar y de una vez me va a mandar el recibo a imprimir. Me puso el recibo, ya está el estado pagado. ¿Por qué se sigue mostrando la acción? Estado es pendiente. Vamos a ver qué acción yo estoy llamando. Ah, es que le puse la condición a la acción que no era. Se la puse fue a pagar 2, pero la que estoy llamando es la de pagar, que llama a pagar 2 y llama a imprimir. Entonces aquí yo le voy a poner estado pendiente. Listo, ahí ya no se muestra la acción. Cambió el estado, efectivamente apagado. Vamos a cerrar esto nuevamente y vamos a probar la otra cuota.
Aquí tenemos Freddy, esta ya está pagada, entonces vamos a pagar esta. Vemos que nos cambia el estado de la otra cuota pagado, nos genera el recibo y listo. Básicamente ya tenemos una aplicación que nos genera cuotas, que nos genera correlativos y nos genera tickets de venta. Espero que lo pongan en práctica, que empiecen a utilizar mucho Gemini, pueden utilizar Gemini iStudio. Esta es más como para desarrollar y para potenciar nuestras aplicaciones, pero también pueden usar ChatGPT, Claude, pueden utilizar DeepSeek, que también la uso mucho. Yo mantengo cambiando entre ellas. Mistral, que también es una IA muy buena. Y listo. Ya vimos que no necesitamos ser desarrolladores ni entender completamente todos los códigos, sino que con la IA nos apoyamos. Si hay algún error que ustedes tengan, le toman la captura del error, le copian el error, se lo pegan y le dicen, mire, es que me está saliendo este error. Y así, tal cual, como hablando con una persona, ustedes le van diciendo, ella nos va ayudando y así van a tener un mejor resultado. Espero que le saquen el provecho a esta herramienta, a Google Apps Script. Vamos a seguir subiendo videos con Apps Script, todo lo que se puede hacer. Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.